Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Hoy nos volvemos a reencontrar a través de este video. El tema de hoy es: mejoramos nuestra convivencia practicando de manera responsable el consumo de los recursos y formulamos nuestra pregunta e hipótesis de indagación sobre la descomposición de los residuos. Pues como se darán cuenta, vamos a ver ahora una nueva competencia, ¿no? Es por eso de que ahora ustedes deberán formular preguntas sobre lo que sucede con el fenómeno de la degradación de los residuos sólidos. Además, deberán plantear hipótesis. Estas deberán estar fundamentadas con conocimientos científicos, ¿no? En las que se debe evidenciar la relación que existe entre las variables que serán investigadas. Además, deberán considerar también la variable interviniente que puede influir en su indagación, y finalmente tendrán que elaborar los objetivos. Toda indagación parte de la observación de un hecho o fenómeno. En esta ocasión, iniciaremos este proceso de indagación a partir de esta situación de contexto. Marina es una estudiante de la institución educativa Fe y Alegría 59. Un día, disponiendo la basura, llamó la atención los cambios que experimentaban los diversos residuos sólidos y la cantidad que se produce diariamente en su hogar. También recordó que ha visto lugares donde grandes cantidades de basura se deja en botaderos al aire libre y en otros casos se deposita en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de estos residuos sólidos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se ha formulado una pregunta de manera inicial. ¿Cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? Pues bien, antes de continuar, uno cuando va a hacer un proceso de indagación va a empezar con la pregunta de indagación. Entonces, primero debemos conocer algo al respecto. Es por ello de que a continuación vamos a leer la siguiente información. ¿Sabías que la naturaleza dispone de mecanismos para reciclar los residuos mediante un proceso llamado biodegradación o degradación? Mediante este, el producto o sustancia que descompone en los elementos químicos que lo forman gracias a la acción de agentes biológicos como hongos u otros microorganismos. La función de estos microorganismos es producir energía, aminoácidos, tejidos u otros microorganismos a partir de estas sustancias. Existen dos tipos de degradación: degradación aerobia en presencia de oxígeno y la degradación anaeróbica que se da en ausencia de oxígeno. Pues bien, la competencia indaga haciendo uso de metodología científica, tiene por la primera capacidad la problematización de la situación. Para ello, tenemos primero que formular la pregunta de indagación. En esta parte de la indagación, tú deberás formular preguntas de indagación, pero que sean viables, es decir, aquellas que tengan una orientación, que se puedan resolver. Para ello, primero debes identificar, por ejemplo, cuáles son las causas y los efectos, ¿no?, del fenómeno observado, o la relación presentes en los fenómenos de la situación presentada. Para formular preguntas de indagación se establecen relaciones causales. Por ejemplo, aquí te presento de cómo podrías tú formular preguntas, ¿no?, tomando en cuenta causa y efecto. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la luz del sol en el crecimiento de las plantas? También podríamos decir, ¿cuál es el efecto de el color de los ojos en la dilatación de las pupilas? ¿Cuál es el efecto de la temperatura en el cambio de estado de la materia? ¿No? Son ejemplos de cómo tú podrías formular tu pregunta de indagación. De igual forma, deberás formular la pregunta que ayudará a Marina a resolver la incógnita planteada inicialmente. Recuerda que cuando formules una pregunta de indagación, esta debe tener respaldo teórico. Por ello debes informarte antes del tema que vas a indagar. La formulación de la pregunta de indagación. Recordamos la pregunta que se planteó inicialmente Marina, ¿no? ¿Cómo cambian en el tiempo los residuos sólidos que generamos? Estas preguntas guiarán el planteamiento de tu pregunta. Por ejemplo, ¿qué sucede con los residuos sólidos que se producen en el hogar de Marina? ¿Qué factores podrían influir en su degradación?
Los residuos, recuerden que los residuos han sufrido un proceso de degradación y ese es el efecto, ¿no? Y entre las posibles causas figuran, por ejemplo, las propiedades de las sustancias o tipos de residuos, ya sean orgánicos o inorgánicos, o la variabilidad de condiciones ambientales, es decir, si estas se encuentran expuestas al aire libre o si se encuentran aisladas, están, ¿no? O son enterrados, ¿no? Etcétera. A continuación, ¿no? Les presento algunas preguntas formuladas. Recuerda que debes elegir la que sea más viable, la que orienta tu indagación. Por ejemplo, ¿de qué manera influye la temperatura en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? ¿Cómo influyen las propiedades de las sustancias y las condiciones ambientales en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? ¿Cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Son algunas de las preguntas que uno se puede formular a partir del fenómeno observado. Bien, identificación de las variables. En todo proceso de indagación existen tres variables principalmente. La variable dependiente, que es la variable que se va a es la variable que es la condición, mejor dicho, en la que queremos intervenir. No es posible modificarla de manera intencional. Esta variable cambiará siempre y cuando la variable independiente también cambie o se modifique. La variable independiente es la variable que se va a manipular, ¿no? Es la condición que él o la investigadora utiliza para manipular intencionalmente y de forma controlada. Las variables intervinientes, ¿no? Son aquellas que no cambian, no van a variar, son aquellas que son constantes, permanecen intactas, con la finalidad de que no afecten los resultados. Entonces, de acuerdo a la pregunta de indagación científica, ¿no? Por ejemplo, la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación, ¿no? Podríamos decir entonces que la variable dependiente sería la degradación y que la variable independiente serían los tipos de residuos sólidos porque es la que se van a manipular. El planteamiento de hipótesis. La hipótesis es nuestra guía, ¿ya? Es la que nos va a indicar lo que estamos buscando o lo que estamos tratando de probar. Es una respuesta tentativa, es una posible solución a la pregunta de indagación. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, a observación y experimentación para que pueda ser aceptada o rechazada. Continuando con el ejemplo anterior, si nuestra pregunta de indagación es ¿cómo se relacionan las propiedades de los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Qué podríamos responder? ¿Qué resultados esperados podemos afirmar? Entonces, para ello, nos hemos planteado la siguiente hipótesis. ¿Existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Cuáles serían las variables? ¿No? La variable independiente serían los tipos de residuos sólidos, la variable dependiente, la degradación, ¿no? Porque esta va a depender de los tipos de residuos sólidos, ¿no? Y las variables intervinientes serían la luz, la temperatura, la humedad. La elaboración de los objetivos. La pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano, porque estos involucran lo que quiere lograr en la indagación. ¿Qué queremos lograr? En el caso de los objetivos debemos formularnos esa pregunta. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿No? Nosotros queremos lograr explicar cuál es la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimenta. Por ello, nuestros objetivos serían, primero, describir la degradación que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana. Segundo, analizar los cambios que han experimentado cada uno de los residuos sólidos. Y tercero, comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. Bien chicos, hasta aquí es la clase del día de hoy. Gracias.